Damos gracias al Señor por estos tiempos, por todo lo que nos da, por todo lo que hace. Estamos en el culto dominical, seguimos estudiando los salmos. Salmos de ascenso. Los salmos de ascenso, el libro de los salmos. Realmente estamos frente a un libro de gran calidad. Lógico, es la palabra de Dios, una colección de himnos, canciones sagradas, que realmente la iglesia acostumbraba a cantar. ¿A cantar qué? ¿A decir qué? Bueno, a ser agradecido, por los beneficios recibidos, aclamar a Dios por su misericordia, por su gracia, por su voluntad en medio de las pruebas, en las aflicciones, en las dificultades. La Biblia dice allí en Jeremías 33:3, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Engrandecer, exaltar, elogiar, la santidad de Dios, porque en el libro de los Salmos el único importante es Dios. También nos recuerda las grandes cosas que ha hecho Jehová por su pueblo escogido, el amor que ha mostrado por siglos, su providencia divina hacia su pueblo. Es costumbre del judío transmitir verbalmente para el futuro, para el mañana por medio de canciones, lo que Dios ha hecho y que es de suma importancia para seguir adelante, que al son de la flauta, tamboriles, melodías, voces, los más pequeños aprendían y repetían y luego enseñaban a otros. Esto es un medio seguro para guardar en la mente de los más pequeños la historia de la nación. La poesía siempre le apuntó al objetivo primordial. ¿Cuál es ese objetivo? Alabar al Señor, confiar en el Señor, servir al Señor. Esto es para nosotros conocer al Señor, confiar en el Señor y descansar en el Señor. Por eso a veces parece que se enseña lo mismo en los diferentes salmos que estamos viendo. Realmente lo que busca Dios es que a través de la repetición aprendamos a conocer más a Dios, para poder confiar más en Dios, para poder descansar en Dios. Es dejar nuestra carga en Él y así recuperar fuerzas. Es descansar sabiendo que Dios tiene el control. Es entender que Dios gobierna su creación. Mateo capítulo 11 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Eso dice Mateo 11, 28 al 30. Esta es una invitación abierta a todos aquellos que escuchan, así como los judíos hacen. Es una invitación hecha de forma que solo pueden responder a ella quienes estén agotados porque saben cuál es su condición espiritual, lo inútil que resulta salvarse a sí mismos por la práctica de la ley. ¿Cuánto tenemos que aprender de los salmos? Tenemos historia, profecía, instrucciones, avisos, correcciones. Está en los salmos. Todo lo que necesita el creyente fervoroso para seguir adelante, sea cual sea su condición, porque allí se muestra la gracia de nuestro Salvador y nos enseña a confiar y a confesar nuestros pecados. Sin más introducción que esta, seguimos adelante con los salmos de ascenso, canciones que los judíos cantaban durante su ascenso a Jerusalén con un solo propósito: adorar al único que tiene el poder y la autoridad para cambiar vidas, proteger y ayudar. Y como esto era frecuente, dada la oportunidad, a quien cantaba, pensar detenidamente, con atención y cuidado, con el único propósito de considerar detalladamente lo que estaba haciendo. Este salmo enseña el trato mutuo, el trato colectivo entre las bendiciones que Dios nos da en la casa y las bendiciones que Dios nos da en comunidad. Cuando hablamos de comunidad podemos hablar del barrio donde vivimos, del lugar donde trabajamos, de la iglesia donde nos congregamos. Trato con los demás. Pregunta en esta mañana, ¿cómo es tu trato con los demás? ¿Cómo es tu trato con los demás? Acompáñame por favor al Salmo 128. Salmos capítulo 128. Y vamos a estar leyendo en Salmos capítulo 128
los 6 versículos que tenemos por delante. Salmos 128, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: bienaventurado todo el que teme al Señor. Cántico de ascenso gradual. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sión. Veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Qué tan bienaventurado eres, mi querido peregrino. Qué tan feliz eres mientras andamos en este mundo. ¿Qué tanto temes al Señor? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Agradecidos estamos contigo, Padre, por todo lo que nos das, por el enorme privilegio de escuchar tu palabra, de entender tu palabra, pero también, Señor, permite que vivamos tu palabra. Voz de Dios, nunca voz de hombre, como nos enseña tu palabra. Gracias, Señor, por todas las cosas que haces por nosotros, con nosotros y para nosotros. Señor, permite que tengamos corazones dispuestos, oídos atentos y una Biblia abierta para escuchar lo que tú tienes para decirnos hoy. Espíritu Santo, toma el control. Que lo que hemos hablado tuyo en secreto lo podamos transmitir. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el salmista comienza diciendo: bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Y empieza diciendo bienaventurado. De la misma forma como termina el Salmo 127, comienza el Salmo 128. En el Salmo 127 el salmista termina diciendo: bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. De la misma forma como termina el Salmo 127, comienza el 128, porque la palabra traducida como feliz es la misma que aquí se traduce como ejemplar. Ejemplar, íntegro, virtuoso, honrado. Por eso los dos salmos están unidos por una palabra clave: bienaventurado, afortunado, feliz, favorable, propicio. Eres apropiado para alguna cosa. Pero algo que también enseña la Escritura es que una persona bienaventurada no siempre es aquel que goza de una vida feliz. Mira lo que dice Job 5. Acompáñame a Job capítulo 5. Job capítulo 5, versículo 17. Más adelantico ahí del libro de los Salmos está Job capítulo 5, 17. Aquí: cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies pues la disciplina del Todopoderoso, porque Él inflige dolor, pero da alivio. Él hiere, pero sus manos también sanan. De 6 aflicciones te librará, y en 7 no te tocará el mal. Dios te bendice aún en su disciplina. Eres bienaventurado porque Él te cuida. Elifaz, que es el contexto, sugiere que la disciplina de Dios es la causa de la adversidad y el sufrimiento de Job. ¿Cuál fue el error de Elifaz? Aplicar un principio que en ese tiempo se consideraba como la mayor realidad. El que está en pecado, Dios lo castiga. El que está en pecado debe ser castigado. Pero la gran realidad a lo largo de la historia, aún en este nuestro tiempo, es que cuando el Dios Todopoderoso te corrige, puedes considerarte bienaventurado, muy bendecido. No desprecies o no despreciemos su corrección. Dios es quien nos disciplina, pero luego, con el bálsamo del amor, nos cura las heridas que deja esa corrección. Dios cuida de ti, Dios cuida de mí, Él quiere verte crecer. Por eso, el peregrino al caminar por estos sitios desérticos, inseguros o intranquilos, sabe que Dios bendice a todos los que le obedecen y siguen sus enseñanzas.
Dios sabe que un hombre bienaventurado o es bienaventurado porque lo conoce, porque confía en Él, porque descansa en Él. ¿Qué tanto conoces al Señor? ¿Qué tanto confías en el Señor? ¿Qué tanto descansas en Él? Es muy feliz la persona que cumple con lo que se ordena. Tú dices, pero yo cumplo las normas, obedezco las leyes, y la verdad no es que me vaya muy bien en mis asuntos. Debemos recordar algo. El hecho de obedecer no me tiene que mostrar resultados a corto plazo. Caminamos por fe, no por vista, dice segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 7. Aunque no le podamos ver, confiamos en Él. Cristo dijo allí en Juan capítulo 14 versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto fue una respuesta a la pregunta de Tomás. El Señor expresó que Él era el camino a Dios, pues es la verdad de Dios y es la vida de Dios. Él no dijo yo soy un camino, Él dijo yo soy el camino. Aquí queda establecido que Jesús es el único camino para acercarse al Padre. No existen muchos caminos, sino uno solo para llegar a Dios, es decir, Jesucristo. ¿Quieres ser bienaventurado? Respeta al Señor, sigue el camino de Dios. ¿Quieres ser bienaventurado? Sigue el camino de Dios. ¿Cuál es el camino de Dios? Jesucristo. Obedece y sigue sus enseñanzas. Honra al Señor. Teme al Señor y camina por sus sendas. Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Y este versículo se refiere a la actitud que resulta del verdadero conocimiento de Dios, de la relación del hombre con su Creador. Se trata de conocer a Dios, de confiar en Dios, de descansar en Dios. Ese temor es el origen adecuado de una vida santa. Recordemos, sabemos que aquellos a quienes bendice y disciplina realmente son bienaventurados. La vida cristiana es tanto teórica como práctica. Aprendes, vives, conociste algo, descubriste algo en la palabra de Dios, vívelo. Por eso continúa diciendo el salmista en el versículo 2, cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Si tú eres uno de ellos, de estos bienaventurados, porque tienes la relación correcta con Dios, disfrutarás, te deleitarás, te gozarás, te agradarás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irás bien todos los días de tu vida. ¿Cuál es la razón bíblica del trabajo? Bueno, allí en Edén, el trabajo era o es la acción del hombre en la creación como colaborador de Dios. Somos personas que sirven en donde Dios nos puso. Adán tenía que administrar lo que Dios le había dado. Adán tenía que administrarlo donde Dios le había puesto. Y tú me puedes decir, pero hermano, mi trabajo es secular. Cuenta corresponsal que en una ciudad X, un policía se convirtió al cristianismo. Y cuando desempeñaba muy bien su trabajo, veía tantas imágenes de pecado y de desgracia que por un tiempo su esposa y él pidieron a Dios que le abriera puertas de otro empleo. Oraron, pero no se recibía una respuesta. Por fin un día, él se acerca a su esposa y le dijo, me parece que hemos cometido un error. Hemos rogado a Dios que me cambie de empleo, pero empiezo a creer que Dios me ha colocado como policía en ese departamento, en esa estación con un propósito. Ahora vamos a cambiar de oración. Quiero que oremos para que Dios me ayude a servir donde estoy. Y ese fue el principio de una vida de servicio. Fue el instrumento que Dios usó para convertir a varios criminales y a varios de sus compañeros. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú?
que allí, doquiera que estemos, podamos rendirle a nuestro buen Dios el mejor servicio. No importa doquiera que estés, tú eres un cristiano aquí y allá, en el trabajo, con la familia, doquiera que estés. Si eres una persona que quiere glorificar a Dios, y ojo con esto, por favor, Dios no quiere perfección, porque perfecto solo Él. Dios quiere honestidad. Si eres honesto con Dios, disfrutarás del fruto de tu trabajo. La paga justa es fruto del mismo trabajo, porque Dios tiene en cuenta tus necesidades y utiliza el sitio donde tú estás laborando para suplir esas necesidades. Mira lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 6. Lucas 12, 6 dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Y sin embargo ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Dios gobierna hasta el más pequeño de los detalles de tu vida. Él cuida de ti. Bajo la sombra de sus alas te irá bien. Porque el Dios de la creación está de tu parte, está de tu lado. Ir bien no significa que tú tendrás el mejor de los salarios, el excelente salario con pocas horas de trabajo, el cargo más alto o el trabajo que deseas. Irte bien significa que todo lo que suceda a tu alrededor es porque Dios así lo ha planeado y tú lo necesitas para crecer, para madurar. Si tú crees que Dios te puso en el lugar donde estás, es porque eso es lo que tú necesitas para madurar. Te irá bien. Pero si por el contrario creo que donde estoy podría llegar a estar mucho mejor, seré una persona frustrada. Seré una persona sin éxito. Y al final de la vida en mi epitafio pondrán: vive bien, muere joven, y al morir serás el más hermoso de los hermosos. Si creemos que todo lo que sucede a nuestro alrededor es por la justa providencia de Dios, te irá bien. En pocas palabras, irme bien es lo conveniente para mi vida. Confiar en el Señor trae seguridad, firmeza, duración. ¿Conoces a Dios? ¿Obedeces a Dios? ¿Descansas en Dios? Dios quiere que seamos felices en Él, que tengamos trabajo, pero que sepamos administrar lo que ganamos. Eso se llama mayordomía. Saber administrar es muy importante. Con esa administración que tú tienes y en la cual tenemos que empezar a trabajar, suplimos para nuestro hogar, suplimos para nuestra nación y suplimos para nuestra iglesia. Dichoso serás y te irá bien. Cuando nosotros entendemos que esto es una totalidad, suplir, más bienaventurado es dar que recibir, dijo el boxeador. No, eso dice la palabra de Dios. Te irá bien. Dichoso serás cuando te desprendes de lo poco. Recuerda la ofrenda de la viuda. El Señor dijo, lo dio todo. Pero es que no te preocupes. Dios te irá bendiciendo a medida que de ese corazón empiecen a salir las cosas. Es muy importante que con esa administración suplas tu hogar, suplas tu nación y suplas tu iglesia. Por eso el versículo 3 continúa diciendo, tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. En tu hogar, tu linda esposa, tu bella esposa, tu amada esposa, tu vaso más frágil, en tu hogar. Mira lo que dice Primera Pedro. Acompáñame por favor a Primera Pedro, capítulo 3, versículo 7. Es muy importante este versículo para nuestra vida, hombres. Primera de Pedro 3:7. Algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que aquellas personas que tienen un hogar en sujeción, una mujer en sujeción, como nos enseña la palabra, somos
hombres que podemos ser buenos amigos, buenos consiervos, buenos líderes. Pero un hombre que no cumple con estos principios, dudosamente lo podrá hacer. No lo digo yo. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El someternos es cuestión de dos. Yo debo someterme a las autoridades terrenales, pero debo someterme a la palabra de Dios. Y como hombre cristiano que soy, debo cuidar a mi esposa, sustentarla, protegerla, animarla, porque ella es mi vaso frágil. Ella sabe que cuenta conmigo. Ella sabe que en mí hay apoyo. Ella sabe que no hay nada oculto. Ella sabe que hay confianza. Si eso no es así, si realmente eso no es así, no se cumple este principio bíblico para que mis oraciones no tengan estorbo. Ella será una mujer fértil. La versión Dios habla hoy dice o reza este mismo versículo, dice, en la intimidad de tu hogar, en la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas. Recuerdo cuando estudiaba, sí, yo sé, a la salida del colegio, muy cerca había un árbol. Ese árbol durante todo un año, bueno, durante 8 meses, era olvidado. Era despreciado, era sin sentido. Un árbol más. Pero cuando ese árbol daba su fruto, era el más rodeado, un colegio entero rodeaba ese árbol. Una vid cargada de uvas, dice la palabra de Dios. Una vid fructífera en tu hogar. Ella es esa felicidad que sientes cuando en un día difícil de trabajo y llegas a casa y con una hermosa sonrisa te permite descansar. Yo siempre le digo a mi esposa que es la tarjeta de presentación de este siervo de ustedes, porque ella hermosea el rostro y la gente se da cuenta cuán bienaventurado soy. Es esa misma sonrisa que me despierta y me da ánimo para empezar el día. Y tus hijos alrededor de tu mesa serán quienes llenen de alegría ese hogar. Llenen de alegría ese hogar. Esto es plenitud. ¿Quieres esa plenitud? Ven a Cristo. Él es el único camino. Ven a Cristo. Y en esta mañana, en este momento, quiero preguntarte si realmente quieres esa plenitud. No te estoy diciendo si tienes bienes materiales. No te estoy diciendo si tienes la alacena llena. No te estoy diciendo si tienes trabajo. Te estoy preguntando, ¿hay vida más allá de la vida? Una cosa es vida eterna y otra cosa es existencia eterna. Si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? Si realmente mueres hoy, ¿dónde vas a pasar la eternidad, mi querido peregrino? Porque sí o sí daremos cuentas delante de Dios. Un día, cuando allá se pase lista, si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? Somos pecadores. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay ni uno que haga lo bueno, no hay ni uno que busque a Dios. Todos se desviaron. Pero Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, como dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Llegado el cumplimiento del tiempo. Mucho se discute sobre el nacimiento de Jesús, pero estamos entrando en la Semana Mayor. Conmemoramos que Cristo vino a esta tierra, vino a morir por nuestros pecados, vino a morir sí o sí, por ti y por mí. Pero la Escritura me enseña, allí en 1 Corintios capítulo 15, que Él resucitó. Si no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe.
porque tendríamos un Dios muerto, pero Cristo resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ven, amigo, a Jesús. Es una invitación en esta mañana. Ven, amigo, a Jesús. Cree en Cristo como tu Señor, como tu Salvador. Esto es plenitud. Cuenta cierto hombre que al llegar a una ciudad, cierto noble que andaba viajando, puso en un poste un anuncio. El anuncio decía: pagaré las deudas de cualquiera que venga a verme mañana entre las 8 de la mañana y las 12 de la mañana. Mañana, entre las 8 y las 12. Este hombre iba a pagar todas las deudas del que viniera. Dieron las 11 del día sin que nadie hubiese acudido. Eran como las 11:30 y llegó un pobre hombre que con mucha timidez y con vergüenza le dijo: Señor, ¿es cierto que usted ha prometido pagar las deudas de cualquiera persona que venga a verle? Efectivamente, contestó este hombre. Claro que sí, así es. ¿Cuánto debe usted? El hombre le dijo cuánto era. Este tipo hace un cheque por la cantidad que debía y le dijo: tome, pero le voy a pedir un favor. Siéntese aquí hasta que den las 12. A los 15 minutos llegó otro. Fue tratado de la misma manera. Al dar las 12 en punto, este hombre le dijo a los dos: gracias por venir y pueden irse. Al salir a la calle, se hallaron muchas personas burlándose de ellos por haber sido tan crédulos y haberse dejado engañar. Según ellos creían que eso no era verdad, que eso no es cierto, que eso tan bueno no dan tanto. Pero grande fue su sorpresa cuando mostraron el cheque que tenían en la mano. Entonces corrieron a la puerta de la casa, mas era tarde. Ya había pasado la hora, la puerta estaba cerrada. Tuvieron que volverse tristes por no haber creído. Esto es una ilustración de las condiciones para el perdón de pecados. Es un don gratuito de Dios. Hay un tiempo específico durante el cual la puerta de gracia se halla abierta. Pero no siempre será así. Llegará un tiempo cuando será demasiado tarde para poder alcanzar la salvación de Dios. El único tiempo que podemos considerar como nuestro es el ahora. El único tiempo que podemos considerar para arrepentirnos es hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En Cristo hay plenitud. ¿En realidad deseas esto para tu vida? Ven a Cristo, conócelo, obedécelo, descansa en Él. Eso es lo que debemos hacer. Versículo 4. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Así es como Dios bendice a todos los que lo obedecen. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Es cuestión de obediencia, es cumplir lo que Dios dice en su palabra. Y quiero ser reiterativo con esto. Amados hermanos, no es perfección, es honestidad. De esa forma es para aquellos que obedecen sinceramente al Señor. Obediencia es sinónimo de bendición. Es que yo soy obediente y... sigue adelante. Es que yo soy obediente, pero... no desmayes. Es que soy obediente, sin embargo, Él es nuestro Dios. No temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Es bíblico. No debemos temer cuando actuamos honestamente, no debemos tener miedo por lo que sucede en un mundo que está en decadencia. El mundo está asustado, miedoso. Nosotros en Jehová hemos puesto nuestra confianza porque Él es Dios y es quien cumple sus promesas. Dios es veraz. Caminamos por fe, no por vista. Necesitamos sus promesas, no su explicación.
No necesitas tener mucho dinero. No necesitas tener una hermosísima mujer, una casa enorme, unos hijos bien portados. No necesitas muchas cosas. Solo necesitamos a la persona de Jesucristo. Él da la bendición. Es Él quien da la bendición. He aquí que así será bendecido. Así, con todo lo que hemos visto, será bendecido el hombre que teme al Señor. Versículo 5, el Señor te bendiga desde Sión. Veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. El peregrino sabe perfectamente quién es el único que puede dar la bendición. El peregrino sabe perfectamente que quien le ha cuidado es Jehová de los ejércitos. Ha venido cantando y adorando con estas palabras. En el Salmo 126 clamó, oró, pidiendo bendición. En el Salmo 127 aseguró que la bendición no viene por trabajar, por esforzarse, sino solamente por confiar, por descansar en Él. Y en el Salmo 128 dice que quien cumple los deseos más fuertes es el Señor. Del Salmo 126 al Salmo 127 lo asegura, lo afirma, pero en el Salmo 128, si tú miras el versículo 1, dice, bienaventurado, bienaventurado. Luego en el versículo 2 dice, feliz, dichoso, bendecido. Dice nuevamente, bienaventurado. En el versículo 4 te dice, bendecido. Y en el versículo 5 dice, bendiga. Palabras usadas repetidamente como afirmación de la realidad del peregrino. Y si Dios lo utiliza en su palabra, es porque es una realidad. Él te está confirmando, ratificando, revalidando. Él puso su firma y su sello y te dijo, así es porque está en mi palabra. Este peregrino desea para los demás la realidad de su propia vida. Y yo deseo para aquellos que me escuchan la realidad de una vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es Señor. Debemos y debo anunciar su gloria, su soberanía sobre todas las cosas de la humanidad. Este título le expresa a Él la excelencia y la autoridad. Es Cristo y solamente Cristo. Él es el Señor de la iglesia, de la historia, de tu vida. Él es el autoexistente. Por eso Él pudo decir con plena confianza, con total seguridad, yo soy. Yo soy el camino, yo soy el pan de vida, yo soy, no temáis. Os he redimido, no temáis. Yo soy es el nombre personal de Dios. De Él proviene la bendición. Y cuando la palabra de Dios habla de bendición, habla de que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda Pedro capítulo 3, versículo 9. Segunda Pedro 3:9 dice el Señor, no se tarda en cumplir sus promesas, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Es una completa bendición saber que Dios fue paciente conmigo. Es una tremenda bendición saber que Dios fue paciente conmigo. Lo es contigo. Ahora más que nunca. Eso quiere decir que soportó, que esperó con tranquilidad y me perdonó, me amó, me bendijo con una hermosa familia. En el Antiguo Testamento no se podía separar la bendición del individuo con la bendición de la familia, con la bendición de la nación. Por eso es importante que entendamos lo que es mayordomía, mayordomía del tiempo, mayordomía del hogar, mayordomía de las finanzas.
Porque no se puede separar la bendición del individuo con la bendición de la familia, con la bendición de la nación. Es algo armonioso. El individuo, la familia, la nación. Por eso el peregrino termina su adoración diciendo, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Es una enorme bendición los hijos. Para aquellos que por la misericordia de Dios pueden ver a los hijos de sus hijos, es una doble bendición. Proverbios 17:6. Proverbios 17:6 dice, corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. En una casa donde el temor de Jehová es practicada, se engrandece el honor, el respeto, y esto es transmitido de generación a generación. Salmos 33:11. El consejo del Señor permanece para siempre. Los designios de su corazón, de generación en generación. Ese es el plan soberano de Dios. Que todos le conozcan siempre. Por todas las generaciones. Pero no solo que le conozcan, sino que le sigan. ¿Qué tan joven, qué tan viejo, qué tan niño eres? Para decir todavía no. Todavía no, dijo un niño entretenido en sus juegos. Cuando crezca un poco pensaré en las cosas de Dios, y llegó a ser joven y muy fuerte. Todavía no, dijo el joven. Cuando vea yo prosperar mi negocio tendré más tiempo para asuntos espirituales. El negocio prosperó y dijo, todavía no, dijo este gran hombre de negocios. Mis hijos me necesitan ahora. Cuando ellos crezcan y estén bien ubicados económicamente y laboralmente, entonces tendré más oportunidad para pensar en eso. Este hombre envejeció y dijo, todavía no, siguió diciendo, pronto voy a retirarme de mis negocios para que tenga yo bastante tiempo para leer y reflexionar. Y así murió. Dejó para más tarde lo que debía haber hecho cuando era joven. Vivió sin Dios y en consecuencia de esto murió sin esperanza. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 dice, acuérdate de tu Creador, ahora que eres joven. Acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos. Mi querido peregrino, el Salmo 128 hace claro que la bendición de la familia, de la persona y del pueblo es un don de Dios. Pregunta en esta mañana, ¿qué tan bendecido eres? ¿Qué tanto crees tú que el Señor tiene para darte? Porque Él tiene para nosotros bendiciones. Muchas, muchas bendiciones. Lo que quiero decirte en esta mañana es, ¿qué tanto haces o qué tanto hacemos, me involucro, para la obra del Señor? Aún con miedos, con temores, con dudas, la meta es engrandecer su reino. Y yo digo, Señor, aquí estoy. No es fácil, pero sí es lo más seguro. Mi querido peregrino, bienaventurado todo el que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga. Desde Sión te bendiga. Veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Ora por Israel. Shalom. Shalom, Israel. Bienaventurados todos los que oran. Si tienes una petición de oración, públicala. Si tienes una petición de oración, aquí estamos. No dudes. Pablo le dijo a Timoteo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, peticiones, oraciones. Oramos por ti, querida iglesia, sabiendo que Dios hará conforme a su voluntad. Bienaventurado el hombre que teme al Señor. Paz sea sobre tu vida. Oremos.
Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Agradecidos estamos contigo siempre, Señor, porque tú eres el Dios que gobierna el mundo, el Dios que gobierna sobre Colombia, el Dios que gobierna sobre Bogotá, el Dios que gobierna sobre mi familia, sobre mi persona y sobre esta tu iglesia. Señor, te pedimos por la paz en Israel, por tu casa en Jerusalén. Te pedimos por nuestras autoridades, por nuestro presidente, por nuestra alcaldesa. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Shalom. Bendiciones. Chao, chao.